Hola, hola compañeros de pedagogía, ya estamos aquí en la recta final en lo que viene siendo la parte última de nuestro curso de legislación educativa, donde a grandes rasgos pues, hemos visto que la educación como proceso, como fenómeno, como usted lo quiera manejar, es algo que no está sujeto, no está o no queda al arbitrio de la autoridad, de los dueños de las escuelas, maestros, educandos, padres de familia. Es un proceso, un fenómeno que está regulado, que está reglamentado por las leyes. Y hemos visto cómo hay una gran cantidad de leyes que regulan lo que es la educación, lo que son las autoridades y todos los elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos aprendido que aunque usted y yo tenemos una noción de lo que es la SEP, que es la educación pública, lo que es la educación y todo esto, pues en esta materia hemos ahondado, hemos ampliado. Sí, sabemos, estamos conscientes que la autoridad encargada de la educación es la SEP, la famosa SEP o la Secretaría de Educación Pública. Pero hemos visto que sus funciones son muchas, son amplias, porque tenemos, de acuerdo al sistema educativo nacional, lo que viene siendo, pues, el nivel básico, el nivel medio superior y el nivel superior. En este sistema educativo nacional, entonces tenemos una subsecretaría de educación básica, una subsecretaría de educación media superior y una subsecretaría de educación superior, que a su vez, cada una de estas secretarías tiene varios departamentos, varias unidades administrativas que se encargan en concreto de manejar pues todo lo que es el proceso educativo, de lo que viene siendo la infraestructura de las escuelas, los planes y programas de estudio que habrán de darse, el contenido de los mismos, los libros de texto gratuito, la incorporación de cada una de las escuelas particulares que desean hacer estudios con validez oficial, para no ser las famosas escuelas patitos que al final engañan a las personas y que ni estudios, ni reconocimiento, ni dinero van a poder recuperar o que pueden deseas otorgar en ese sentido. Hasta lo que viene siendo pues los trámites que deben llevarse a cabo. De esta manera espero hayamos ampliado nuestro concepto de lo que viene siendo la SEP y lo que es la educación. Es decir, que la educación es laica, gratuita, con el artículo tercero constitucional, que la autoridad principal en nuestro país es la SEP, pues sí es lo que hemos aprendido los que no nos dedicamos a la pedagogía, los que todos debemos de conocer como un principio básico elemental. Pero usted ahora como futuro pedagogo, experto en educación y conocedor de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, entiende más allá de lo que todos entendemos en un sentido común y que estamos analizando y desglosando, porque como te he dicho en clases, no está usted destinado a que toda su vida, lo cual tampoco es algo nefasto, algo inadecuado, tu labor se desempeñe como pedagogo en la área docente, que realmente es algo meritorio, algo digno de alabarse, algo digno de desear, de manejar como un objetivo, pero que Dios quiera tenga voz de profeta, pues para desempeñarte en algún cargo no solamente académico, sino administrativo, ejecutivo o directivo, y por qué no, hasta de autoridad de la SEP. Por tanto, necesitamos conocer, ahondar más todo este galimatías, todo este acertijo, toda esta complejidad de la educación y de cómo es su manejo. Sí, es fácil decir, pues la SEP es la que se encarga de todo esto. La SEP es la que se encarga de expedir, de dar, de certificar, de garantizar, etcétera. Sí, pero la SEP es un término muy genérico que hicimos todo y no decimos nada. La SEP es una dependencia oficial, una secretaría de Estado que es muy compleja, que es muy amplia. Y que nosotros, al menos esa fue la intención, tengas una idea más amplia justamente y más detallada de lo que viene siendo la SEP. Cómo está integrada, cómo son sus facultades, sus atribuciones, qué leyes son las que la rigen. Porque algún día, ya no como docente, sino como autoridad administrativa o autoridad escolar dentro de un plantel, al hacer trámites y al obtener
pues solamente el vínculo con la SEP para que tus estudios tengan esa validez, pues habrás que conocer este mundo interno de la SEP, para que tus trámites, tus promociones, tus instancias legales que hagas ante la misma vayan encaminadas justamente ante la parte de la SEP o la autoridad de la SEP que debe de llevarse a cabo. Y no te veas en la penosa situación de que te digan que no procede tu instancia, porque aunque estás dentro de la SEP, no es la unidad administrativa que se encarga de ese trámite. Y habrás de recurrir ante la otra unidad administrativa de la SEP, quien es la responsable de llevar a cabo dicho trámite. En fin, como futuro pedagogo, la educación es tan amplia, tiene tantas aristas, tantos enfoques que tenemos que analizar, que estudiar, que por eso la gran cantidad y diversidad de materias que se permiten, por tanto, ir ampliando el conocimiento de lo que es tu esencia, que es la educación. Que reitero, en sentido común, pues la educación es el proceso de aprendizaje en donde la principal autoridad es la SEP que se encarga de regularla. Entonces así lo entendemos, entonces así lo hemos visto y así lo hemos comprendido, seamos o no seamos o futuros pedagogos o futuros maestros. O siendo aún maestros pero no siendo pedagogos, pues lo entendemos así y lo captamos y con eso pues mira, nos conformamos. Sí, la autoridad máxima es la SEP, pues es la que da certificaciones, pide documentos, acredita estudios, etcétera, ¿no? Pero ahora en legislación educativa hemos visto pues que sí, decirlo así es muy fácil, pero no decimos nada. Entonces hemos visto la gran cantidad de leyes y desde el artículo tercero e incluso quienes conocemos sentido común, pues nada, decimos, pues es el artículo tercero constitucional. Pero tendremos que ahondar sus principios, como lo vimos en esta materia, sus postulados. Y ver que aunque este artículo es muy extenso, como lo dijimos desde un principio, es insuficiente para desglosar, para detallar, para decir los pormenores que son esos principios. Entonces viene una ley reglamentaria, una ley secundaria que es la Ley General de Educación. Y al decir que es la SEP la autoridad máxima o principal encargada de llevar a cabo el proceso educativo, pues también no nos detalla, no nos desglosa, porque la SEP no es una persona o no es un solo individuo. Si bien es el titular, el secretario, en este caso Delfina Gómez, la principal, pues ella a su vez tiene que tener otros funcionarios, otros servidores públicos, otras unidades administrativas, que de forma particular vayan atendiendo cada uno de los problemas que se presentan en el nivel básico, medio superior y superior. Y así es como estamos viendo cómo de acuerdo con la ley, la SEP, porque también la ley le dice a la SEP cómo se debe organizar, cómo se debe manejar. Nada más es porque yo soy autoridad, ya empiezo a manejar las cosas a mi manera. En fin, ya hemos visto que la máxima autoridad de la educación es la SEP, que la SEP se constituye por varias unidades administrativas, empezando por las 3 subsecretarías que existen en base a los 3 niveles que maneja el sistema educativo nacional: básica, media superior y superior. Pero que a su vez, dada la diversidad de asuntos que tramitan, están contenidos por otros órganos, por otras unidades administrativas, por otros órganos subalternos que lo constituyen. Y aunque no podemos ver por razón de tiempo y por razón del curso todo en su plenitud, al menos ya tenemos ideas de cómo se conforma y cómo se distribuyen las funciones y atribuciones de la SEP. Y es justamente lo que vamos a ver ya como la parte final de nuestro curso, que son las facultades de las unidades y órganos administrativos de la SEP, algunos de ellos. Ya en la clase anterior los enlistamos y son, creo que son alrededor de 20 o más de 20, que difícilmente los podemos ver uno por uno, pero que una forma muy sencilla, si yo estoy dentro del nivel básico, pues voy a ver cuáles son las unidades administrativas que constituyen o forman parte del nivel básico a través de la Subsecretaría de Educación Básica. Pero yo estoy trabajando, laborando dentro de lo que es la educación superior, entonces me aboco a ver
cómo está integrada la Subsecretaría de Educación Superior, las unidades administrativas y organismos desconcentrados que lo constituyen, y ven entonces cuáles son las facultades que tiene cada una de ellas, para que en caso de algún trámite o problema que tenga, sepa de antemano ante qué unidad administrativa de la SEP voy a hacer mis gestiones para poder obtener pues, ese permiso, esa autorización o llevar a cabo ese trámite. Como hemos visto en clase anterior, son muchas, demasiadas estas unidades administrativas, y vamos a ver al menos las más importantes, las que mayor trascendencia tienen, y que te invito en su momento oportuno, pues no nada más las veamos en esto, sino que cuando tengas la oportunidad del tiempo, veas el reglamento interior de la SEP, vas a ir viendo cada una de ellas. Pues cada una de ellas, de acuerdo con este reglamento, pues te tiene 20, 30 facultades o atribuciones. Entonces sí, es muy fácil decir la SEP es la que se encarga del manejo de administración de la educación. Pero con eso pues decimos todo y a su vez no decimos nada, porque como hemos visto en las facultades de la SEP por la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, también son muchas facultades. Y cada una de ellas implica otra serie de competencias o atribuciones que se delega, que el secretario y secretario delegan en ciudades administrativas. Se ha puesto el profesor Simón Peralta en Sástiga. Vamos por la parte final, analizando las facultades de algunas de las unidades y órganos administrativos que constituyen o conforman lo que viene siendo. Ya en clase anterior mencionamos todas estas unidades, que vuelvo a repetir, creo que son como entre 20 y entre 30. ¿Sí? Son muchas. Y te quiero decir, son las cabezas, por decir algo. Pero detrás de ellos están otras dependencias, los departamentos, las unidades, etcétera. Pero, insisto, es tan amplio toda secretaría que pues vamos viendo y por lo de nuestro curso y el tiempo que tenemos, pero al menos las más importantes, las más trascendentales, las que creo que tienen mayor injerencia en toda nuestra actividad, tanto ahorita como a futuro, bien sea como docentes o bien sea como administrativos dentro de una institución educativa. Empecemos pues, ya sabemos usted y yo que internamente la SEP está conformada por su titular, el secretario de Educación Pública. En este caso nos tocó a nosotros la doctora, creo que en ocasión, Delfina Gómez, quien siendo la secretaria de la SEP o la titular de la misma, ella a su vez tiene 3 subsecretarías, en las cuales se apoya y que se clasifican de acuerdo al sistema educativo nacional. Tenemos la subsecretaría, por tanto, de Educación Básica, que comprende la educación inicial, el preescolar, la primaria y la secundaria. La subsecretaría de Educación Media Superior, que comprende todo lo que es el bachillerato, lo que es la preparatoria y todos los estudios que implican este otro nivel que conocemos como preparatoria o bachillerato en general, bachillerato tecnológico, bivalente, etcétera. Y tenemos una tercera subsecretaría, que es la Subsecretaría de Educación Superior, que comprende los estudios de licenciatura, estudios profesionales y los posgrados, es decir, los estudios posteriores a la licenciatura o grados posteriores a la licenciatura, que son la especialidad, la maestría y el nivel máximo académico al cual todos aspiramos, que es el doctorado, de acuerdo a la profesión que hemos elegido o llevamos a cabo. Entonces, esos son, más decir, las principales cabezas: el secretario, las subsecretarías. Después de ello nos vienen las unidades administrativas, los órganos desconcentrados administrativos y las unidades subalternas. En clase anterior pues ya las mencionamos, ya las dijimos al menos por nombre, para que más o menos tengamos una idea a través del nombre, qué es a lo que se dedican, qué es lo que hacen, y que el día de hoy vamos a usar algunas de ellas, no todas.
porque obviamente son 30, son más de 20, y pues resultaría insuficiente por razón de tiempo hablar de cada una de ellas. Además, de acuerdo con el reglamento interior de la SEP, tienen cada una 20, 30 facultades. Y hablar de todas ellas, pues sí, nos resulta imposible. Pero al menos ya tienes la guía, ya tienes la línea en donde podemos encontrar, en caso de que a futuro tengamos que hacer un trámite o llevar a cabo una gestión ante la SEP, saber entonces hacia dónde voy. Porque antes, cuando hacemos un problema ante la SEP o un trámite ante la SEP, no vamos a ir directamente con el secretario, sino que tenemos que ir desde abajo hacia arriba. Iremos con el secretario cuando las autoridades que dependen del secretario no hayan satisfecho nuestra instancia o no hayan cumplido lo que habíamos solicitado. Entonces, es así cuando tendríamos que acudir ante el titular de la misma. Pero para poderlo hacer tenemos que ir, como decimos, de una autoridad a otra autoridad, de acuerdo a su nivel jerárquico, como también ya lo hemos manifestado, que hay orden de jerarquías. Secretario, subsecretario, director general, subdirector general, coordinador, jefe de área o jefe de oficina, subjefe. Y entonces los trámites empezamos de abajo, vamos subiendo las instancias, dependiendo cómo nos vayan resolviendo, y entonces así como se llevan a cabo el conocimiento y cómo se manejan los trámites ante la SEP. Entonces, la SEP en términos generales está integrada por un secretario, en este caso la secretaría a cargo de Delfina Gómez. Vienen 3 subsecretarías, de acuerdo al Sistema Educativo Nacional: Secretaría de Educación Básica, Subsecretaría de Nivel Medio Superior y Subsecretaría de Estudios Universitarios o Superiores, que es de acuerdo al Sistema Educativo Nacional. Y a su vez, estas 3 subsecretarías tienen unidades administrativas, direcciones generales, órganos desconcentrados administrativos y las unidades subalternas. Veamos algunas de ellas, quizás las más comunes, las más usuales, las que más están en nuestro hacer diario, aunque no son todas, sino las principales. Empecemos con las facultades de las unidades y órganos administrativos de la SEP, con la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Dentro de la SEP hay una dependencia, hay una oficina llamada Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Obviamente está dentro de la Subsecretaría de Educación Superior. Llamaríamos en hacer gestiones a la Secretaría de Educación Básica, porque más bien pertenece a la Subsecretaría de Educación Superior. Ahí tenemos una oficina, una dependencia, una unidad administrativa llamada Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. ¿Qué es lo que hace esta unidad administrativa? Se encarga de proponer las políticas para el desarrollo de las instituciones y programas de educación superior destinados a la formación de los profesionales de la educación, así como impulsar su implementación. Es decir, la SEP no solo se preocupa porque los pedagogos o los maestros tengan una preparación académica en sus universidades para poder dar clases, sino que la misma se preocupa porque este magisterio, que ya está en planteles, ya está dando clases, siga superándose, siga teniendo mayor capacitación, mayor adiestramiento, mayor conocimiento, mayor profesionalización dentro de lo que viene siendo su labor educativa. Para tal efecto, la SEP tiene una Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, es decir, para los maestros, independientemente de las escuelas particulares, las universidades que tienen diversidad de carreras, licenciaturas o ingenierías, tiene una área destinada justamente a la educación superior para lo que viene siendo el magisterio. ¿Y de qué se encarga esta unidad administrativa o esta dirección? De proponer las políticas para el desarrollo de las instituciones y programas de educación superior destinados a la formación de los profesionales de educación, así como impulsar su implementación.
De igual manera, se encarga de proponer las normas pedagógicas, los planes y programas de estudio para educación normal y demás normativa para la formación de maestros de educación básica. Entonces, como puedes ver, esta dependencia tiene que ver mucho con la preparación del magisterio, de los maestros, proponiendo planes, programas de estudio para lo que viene siendo la educación normal. Antes de que existiera la carrera de licenciatura en pedagogía, que se imparte en la UNAM y en muchas escuelas particulares, la única forma para convertirnos en docentes o maestros era la llamada educación normal o las escuelas normales, donde ahí se va a cabo el estudio y que usted y yo al principio de nuestras materias que empezamos a tratar, vi una diferencia entre lo que es la escuela normal y la licenciatura en pedagogía. Unas atienden al fondo y otras atienden a lo que es la forma. Ahí tenemos, por tanto, cuál es la función de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Otra unidad o dependencia es lo que viene siendo la Dirección General del Bachillerato, la DGB. La Dirección General del Bachillerato propone las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del bachillerato general en sus diferentes modalidades y enfoques. Durante mucho tiempo solo existía la preparatoria, que ya también hemos visto la diferencia entre la preparatoria y lo que es el bachillerato. Pero dada la situación y la evolución de la sociedad, se requiere que ahora los jóvenes no solo tengan cultura, sino que tengan una preparación, una capacitación ya para el trabajo. Para que al terminar sus estudios de nivel medio superior, al tener esa capacitación, puedan por tanto acceder al trabajo, las empresas tengan por tanto ya mano de obra preparada con conocimiento en algunos de estos y no se vean obligados a tener que prepararlos, capacitarlos para poder que estos jóvenes empiecen a trabajar. La Dirección General del Bachillerato propone las normas pedagógicas, los contenidos, los planes y programas de estudio, métodos, materiales didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del bachillerato general en sus diferentes modalidades y enfoques. En nuestro cursos de más materias, hemos hablado del bachillerato tecnológico o también llamado bachillerato bivalente. Y otros tipos de bachillerato que va a la especialización técnica, que permiten que el joven que estudia nivel medio superior, a diferencia de lo que viene siendo la escuela preparatoria, no solamente implique ampliar su cultura general y continuar con sus estudios de cultura general, historia, derecho, física, química, biología, etcétera, sino que lleven carreras que los especialicen, que los capaciten como técnicos, permitan por tanto estar preparados para un mejor trabajo. Técnico en contabilidad, técnico en turismo, técnico en gastronomía, técnico en computación, técnico en poricultura. Y es justamente este bachillerato lo que permite que el joven pueda tener esta dualidad. Por un lado, su bachillerato, perdón, su preparatoria con estudios generales, de cultura general, física, química, biología, etcétera. Y por otro lado, materias especializadas en su preparación como técnico profesional. Tenemos, por tanto, la Dirección General del Bachillerato. Obvio, yo estoy dentro de este sistema. Tengo que hacer una gestión con motivo de mi plantel, llámese CONALEP, llámese CECITEM o cualquier otro nivel medio superior con ese tipo de estudios. Y tengo alguna propuesta, algún trámite o un problema, ahí tenemos entonces la Dirección General del Bachillerato. Si estoy en educación básica, por razones obvias se entiende que, pues, ¿qué voy a hacer yo? Dirección General del Bachillerato, si nada tiene que ver con la educación básica, que ya sería otra dependencia u otra unidad administrativa. Además de estas, tengo a la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial.
que la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial es la que propone los lineamientos que deberán seguir las autoridades educativas de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios para formular los programas de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar en la educación básica con enfoque territorial, a fin de propiciar la mejora escolar y las condiciones de participación entre los educandos, madres y padres de familia o tutores, bajo el liderazgo del director. Sabemos que hay una enorme diferencia entre las escuelas rurales y las escuelas que están dentro de lo que viene siendo la ciudad, las ciudades urbanas. Sabemos que hay una enorme diferencia entre las escuelas que se encuentran en municipios y las que se encuentran en las grandes ciudades. Entonces sabemos que debe haber un diferente enfoque por la cuestión territorial. No es lo mismo las condiciones o las escuelas que se encuentran, por ejemplo, en los estados de Guerrero, de Chiapas y de Oaxaca, en las zonas montañosas o alejadas, a la educación que se da en las primarias de las grandes ciudades o grandes urbes como la Ciudad de México o la ciudad de Jalisco y varias por el estilo. Entonces hay que compaginar y hay que coordinar esta diferencia o diferenciación territorial que implica varios aspectos, condiciones sociales, condiciones urbanas, etcétera, etcétera. En pocas palabras, no es lo mismo el medio rural que el medio urbano. No es lo mismo el campo que la ciudad. Bajo esta perspectiva y considerando este tipo de situaciones, entonces se crea la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, que se encarga de proponer los lineamientos que deberán seguir las autoridades educativas de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios para formular los programas de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar en la educación básica con enfoque territorial. Ahí es donde no es lo mismo el campo que la ciudad, a fin de propiciar la mejora escolar y las condiciones de participación entre los educandos, madres y padres de familia o tutores, bajo el liderazgo del director. Como puedes ver, decir que la SEP se encarga de la educación, pues sí, dices mucho, no dices nada, y ahora nosotros, o ustedes mejor dicho, como futuros pedagogos, entienden todo lo que implica la educación y las autoridades encargadas de todo ello. Tenemos también la Dirección General de Desarrollo Curricular. La Dirección General de Desarrollo Curricular elabora las propuestas de planes y programas de estudio para educación preescolar, la primaria y secundaria. Para tales efectos, considerará la opinión de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de diversos sectores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. ¿Ven la importancia de esta dirección? Que se va a encargar de proponer los planes y programas de estudios para la educación preescolar, la primaria y secundaria, considerando lo que viene siendo la educación en los estados y la educación en lo que viene siendo la Ciudad de México, y tomar en cuenta estos aspectos para darle contenido a esos planes y programas de estudio conforme a las realidades y a los contextos regionales locales. Insisto una vez más, no es lo mismo la educación básica en municipios de los estados de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero, a la educación en los municipios de los estados con mayor desarrollo, como viene siendo Jalisco, la Ciudad de México, Estado de México, aunque algunos. Entonces hay que tomar en cuenta esta situación para, por tanto, tomar esos enfoques eminentemente territoriales y darles un sentido justo y atender la educación. Pues querer visualizar a los jóvenes, a los niños, a los infantes, hablamos de educación básica, que se encuentran en las grandes urbes, y hacer que lleven el mismo contenido los niños, los infantes de los medios rurales o escuelas rurales, pues es no ver la educación
en su sentido verdadero, en su naturaleza, porque obviamente hay diferencias entre uno y otros lugares. La Dirección General de Desarrollo Curricular se va a encargar de elaborar las propuestas de planes y programas de estudio para educación preescolar, primaria y secundaria, es decir, para educación básica. Para poder elaborar estos planes y programas de estudio para la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, deberán considerar la opinión de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y los diversos sectores sociales involucrados en la educación, así como también deberán de contemplar el contenido de los proyectos educativos sobre las realidades y contextos regionales y locales. No tomar en cuenta esta diversidad que existe en la población de nuestro país, pues elaborar planes pues sin su contexto, fuera de la realidad. Y la cuestión es amoldarnos a las regiones en las cuales nos encontramos. Recuerda todavía que inclusive hay zonas o lugares de nuestro país donde los niños, los infantes, ni hablan el español, hablan su dialecto, entonces habría que ajustar esa situación. Entonces la Dirección General de Desarrollo Curricular. Una más, la Dirección General de Materiales Educativos. ¿A qué se dedica esta dirección? Se encarga de elaborar los contenidos, mantener actualizados, editar e innovar los libros de texto gratuitos, a partir de los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria publicados, y en el caso de educación inicial, a partir de sus principios rectores y objetivos, así como autorizar a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito su impresión y distribución. Tú y yo sabemos que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Es la que se encarga de imprimir y de distribuir los libros, pero ¿quién se encarga del contenido? Quizás nosotros, en nuestro sentido común, entendemos que la comisión se encarga de todo. Elabora el contenido, los temas, los subtemas, los capítulos y todo lo que implica un libro. Pero ahora estamos viendo que no, que junto a ella se encuentra la Dirección General de Materiales Educativos. Esa Dirección General de Materiales Educativos es la que se encarga de darle el contenido a cada uno de los libros de texto gratuito para que a su vez se lo mande a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y ella se encargue simplemente de imprimirlos, de editarlos, de llevar a cabo su publicación y luego de distribuirlos. La Dirección General de Materiales Educativos se encarga de elaborar los contenidos, mantener actualizados, editar e innovar los libros de textos gratuitos, a partir de los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria publicados. En el caso de la educación inicial, a partir de sus principios rectores y objetivos, así como autorizar a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos su impresión y distribución. Es decir, antes de que se publiquen, antes que se editen los libros de texto gratuito, esta unidad administrativa se va a encargar de darles el contenido, de fijar sus temas, sus subtemas, de establecer los ejercicios o el contenido de estos libros. Y una vez que los tienen elaborados, entonces ahora sí, comisión, encárgate o dedícate por tanto a lo que viene siendo su impresión, su edición. Y pues seguramente si algún día usted tiene una idea o quisiera aportar algo, ya sabes en dónde encaminar tus gestiones para que, si logra ser oída y al menos tu propuesta es buena, puedan tomarse en cuenta tus opiniones, tu punto de vista y ser partícipe de las personas que elaboran los contenidos del libro de texto gratuito. Recuerda que los que estamos dentro de la docencia llevamos la práctica. Conocemos pues la situación bajo las cuales se da la educación. Y en base a nuestras experiencias, en base a nuestras vivencias,
los que están en estas oficinas, como se dice, que hacen trabajo de escritorio, pues sí, tienen una idea pero no viven la realidad. Mejor hay un choque entre lo que ellos proponen y la realidad. Y si algún día usted tiene alguna propuesta, alguna idea, pues ¿por qué no? Hacerla ver, pero sabemos ahora a dónde la haríamos ver. Ya no iríamos a la Comisión Nacional de Libros de Texto porque ellos solamente se encargan de editarlo, de imprimir. Porque antes de que ellos se impriman, tienen que tener el visto bueno o la autorización de esta dirección. Entonces tendré que encaminar mis gestiones, mis peticiones, mi solicitud ante esta dirección y hacerle mi propuesta para que en caso de ser aprobada, pues fíjate la gran satisfacción que tendrías de que dentro del libro de texto gratuito apareciera tu aportación en un tema, en un capítulo, en algunas actividades, y entonces pues te sintieras orgullosa de ese aspecto. Ahí tenemos la Dirección General de Materiales Educativos. Tenemos la Dirección General, La Escuela es Nuestra. Recuerda que el gobierno de López Obrador inició este programa, en donde ahora se trata de que los padres de familia y todos los que intervengan realmente se encarguen de que las escuelas tengan la infraestructura necesaria para su debido funcionamiento y hacer que entonces el dinero llegue directamente a los interesados y lograr que entonces a través de los interesados ese dinero tenga el fin que se pretende y no sea desviado por malos servidores públicos para su beneficio propio. Entonces, este programa de la escuela es nuestra tiene por objeto eso, que el recurso llegue justamente a los padres de familia, a las personas interesadas, preocupadas, porque los planteles donde van sus hijos a estudiar estén en óptimas condiciones en todos los sentidos. La Dirección General de la Escuela es Nuestra funge como la instancia que daría normativa de consulta, inspección y seguimiento de la infraestructura física educativa a nivel nacional. No se va a encargar de mandar el recurso, sino de verificar que realmente ese recurso haya sido invertido debidamente en las mejorías que requieren los planteles, en sus instalaciones, en su pintura, en su mobiliario, en todo lo necesario para su infraestructura. La Dirección General de la Escuela es Nuestra funge como la instancia de la Secretaría normativa de consulta, inspección y seguimiento de la infraestructura física educativa a nivel nacional. Tenemos la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros. Esta unidad administrativa se encarga de analizar y gestionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización de las adecuaciones presupuestarias que soliciten las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría y las entidades paraestatales sectoriales que permitan cumplir con los objetivos y metas. Es decir, esas son las del billete, las de la lana. Sabemos que las escuelas públicas son financiadas por el gobierno federal o por los gobiernos de los estados. Sabemos, por tanto, que cada escuela tiene que mandar un presupuesto de qué es lo que va a gastar o necesita durante todo el ciclo escolar. Obviamente empezando por la nómina de los maestros y del personal administrativo. Para que en su momento oportuno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envíe los recursos necesarios para que las escuelas sean funcionales. No tenemos el problema con que no se ha pagado a los maestros, con que no hay dinero para cubrir material didáctico o bien la infraestructura de la escuela. Entonces, esta dirección es la que se va a encargar de solicitar ante la Secretaría de Hacienda Público la del billete, la del dinero a nivel nacional, para que analice y gestione ante esta instancia Hacienda y Crédito Público la autorización de las adecuaciones presupuestarias que soliciten las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de entidades paraestatales, asociadas a esta, que se necesitan cumplir con los objetivos y metas. Es obvio que año con año hay un presupuesto de ingresos de la Federación y de egresos. Que año con año la Hacienda es la que se encarga de
definir y determinar el dinero que el gobierno necesita, para que a su vez se determine de dónde se va a obtener este dinero. Y a nivel micro, cada escuela o cada institución tendrá que proponer ante la SEP o ante la dirección para que sepan qué es lo que necesita o cuánto es lo que van a ascender sus gastos. De esta manera, en unión de la Hacienda, pueden ir destinando el recurso necesario para que se pueda repartir entre las diversas escuelas, insisto, entre los gastos de lo que implica el material, lo que implica la papelería, hasta lo que es la nómina de los machos. Entonces, esta dirección y por tanto Hacienda se encargan de coordinarse para poder determinar las adecuaciones presupuestarias. Dicho de una manera muy, quizás muy burda, pero muy explícita, bueno, yo el año pasado solicité 5,000 pesos. Para este nuevo ciclo escolar que empieza a tal fecha, voy a requerir un incremento de 2,000 pesos más, 7,000 pesos. Entonces, en consecuencia, esta dirección y Hacienda van a determinar si procede o no procede la justificación y la autorización, por tanto, del nuevo presupuesto o la nueva adecuación presupuestaria. Entonces, si algún día llegas a ser director de una institución, pues ya sabrás entonces que habrás que establecer tu presupuesto, habrás que hablar con la SEP, para que a la SEP a través de esta dirección, por tanto, pueda tomar en cuenta estos incrementos y Hacienda pueda dar la autorización para que el recurso llegue a las escuelas y no tenga ningún problema en lo que viene siendo sus funciones, sus objetivos. Muy bien, sigamos adelante. Otra unidad administrativa es la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. Esa dirección, tal como lo dice, tiene la función de acreditar y certificar conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos a través del Sistema Educativo Nacional, así como expedir en su caso las constancias, certificados, diplomas, títulos o grados que procedan. Lo anterior, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, las dependencias y entidades paraestatales, de administración pública federal o local, y demás autoridades e instituciones integrantes de dicho sistema. Como lo hemos dicho, jóvenes, los estudios que acreditamos de acuerdo al Sistema Educativo Nacional deben ser certificados por la SEP. La SEP es la que nos va a documentar o acreditar nuestros estudios, desde lo que es el preescolar, la primaria, la secundaria con nuestro certificado, con lo cual podemos acreditar ante cualquier instancia o cualquier otra escuela que hemos terminado con esos cursos. Entonces, esta dependencia es muy importante en todos los sentidos, porque es la que se encarga de la acreditación, la incorporación y revalidación. Es aquí entonces donde las escuelas particulares que quieren dar estudios oficiales avalados por la SEP y por tanto no tengan problemas legales de fraude, de engaño ante los padres o alumnos que se inscriben en sus planteles, tengan a bien dar esas certificaciones, esas acreditaciones, esas incorporaciones. La Dirección General de Acreditación, Incorporación y Evaluación se encarga de acreditar y certificar conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos a través del Sistema Educativo Nacional, así como pedir en su caso las constancias, certificados, diplomas, títulos o grados que procedan. Lo anterior en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, las dependencias y entidades paraestatales de administración pública federal o local y demás autoridades e instituciones integrantes de dicho sistema. Una más, la Dirección General de Profesiones. La Dirección General de Profesiones se encarga de registrar los títulos profesionales y grados académicos, así como expedir cédulas profesionales con efectos de patente, tratándose de títulos profesionales y grados académicos expedidos en el extranjero. Requerirán de revalidación de estudios otorgada en términos de los artículos 142 y 144 de la Ley General de Educación. De igual manera, se encargará de expedir autorizaciones para el ejercicio temporal de su profesión a los profesionales cuyo título se encuentra en trámite.
Como puedes ver, esta autoridad se encarga de darnos nuestra cédula profesional como una patente para poder nosotros ofrecer nuestros servicios profesionales. Una cosa es el título profesional y otra cosa es la cédula profesional. El título profesional te lo da la escuela por sí misma cuando terminas tus estudios. Es un documento grande, con una foto grande, donde ahí aparece que has obtenido el título de licenciado en pedagogía, licenciado en psicología. Es un documento grande que tenemos ahí en nuestra casa o en nuestra oficina, acreditando nuestros estudios de licenciatura. Pero para poder ejercer la carrera necesitamos una cédula profesional, que es una especie como del tamaño de tarjeta del INE, tarjeta electoral, con lo cual ante cualquier autoridad, dado su libre manejo, podemos por tanto acreditar. Esa Dirección General de Profesiones es la que se encarga de darnos ese documento. Muchas escuelas, cuando tenemos una carrera, tienen a bien darnos el título y ahora nos vamos a encaminar ante esta dependencia para obtener nuestra cédula profesional. Muchas escuelas te ahorran la fatiga, obviamente hay un costo extra, donde te comprometen y te dan el título y la cédula. A veces suele ser mejor porque estas escuelas lo meten por paquete, si no van uno por uno. Si no llegan y sabes que aquí traigo para que me des la cédula y el título o la cédula profesional de 50 alumnos de diversas carreras de mi institución. En cambio, si vamos uno por uno, pues quizás a lo mejor sería un poco más lento. De esta manera, jóvenes, hemos visto a grandes rasgos todo lo que implica la educación y no conformarnos con lo que todos en sentido común entendemos. Que la educación, compañeros, se encarga de manejarla, de administrarla la SEP, y que la SEP viene siendo la autoridad máxima de todo eso. La educación está consagrada al artículo 3 constitucional que establece que es educación laica, gratuita, obligatoria. Si nosotros hemos ido más allá, porque en futuros pedagogos tienes que conocer todo el galimatías, todo el acertijo que implica lo que es la educación. Con esto espero felizmente hayamos tenido nuestro curso de acción educativa. Espero hayas entendido la esencia de este curso, que es que hay leyes que aunque no nos gusten, tenemos que acatarlas porque no podemos dejar a nuestro capricho o de otras personas la educación y que cada quien la maneje a su manera. No, hay reglas, hay normas, hay disposiciones. Pero todos los que estamos implicados en la educación nos tenemos que someter para que haya también pues una coordinación entre todos los estudios. Les dejo, compañeras, nos vemos unos segundos en Zoom para analizar y atender tus dudas, aclaraciones, comentarios y afinar la parte última del examen y demás aspectos que implica la terminación de nuestro curso. Nos vemos en unos segundos en Zoom.